Bienvenidos chicos, una vez más al canal. En esta oportunidad vamos a hablar de la yardiasis, ¿bien? La yardiasis es una enfermedad, digamos, oportunista, ¿bien? Su agente es la Yardia lamblia. Esta yardia tiene dos formas de presentación biológica, el famoso quiste y el trofozoito, ¿bien? Estas dos formas biológicas van a partir, por así decirlo, de las heces del humano. Bien, ¿cómo llegaron a las heces? Ahorita lo vamos a ver, bien, pero por el momento digamos que en el momento de la defecación en nuestras heces, una persona infectada tiende a liberar tanto quistes como trofozoitos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un quiste y un trofozoito? Principalmente vamos a ver aquí a nivel parasitológico los núcleos. El quiste se caracteriza por tener 4 núcleos. El trofozoito únicamente tiene 2. Bien. Otra cosa también vienen a ser sus flagelos. El trofozoito, bien, tiene 4 pares. Uno superior, 2 laterales y uno inferior. El quiste no tiene flagelo. Bien. Y la más importante de todas viene a ser esta de aquí. La presencia de una cápsula o de una envoltura. El quiste está protegido por esta envoltura, ¿ok? Lo cual le permite una característica particular y es que puede sobrevivir al medio ambiente, al medio externo. En otras palabras, este trofozoito muere. Cuando se libera de las heces, muere, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este quiste? Pues este quiste, como nosotros sabemos, las heces, ¿dónde son depositadas? En el desagüe, ¿no? Bien, y del desagüe muchas veces, evidentemente, se depositan en las aguas del mar, de los lagos y demás, ¿no? Aguas que a su vez, en teoría, deberían ser tratadas, pero muchas veces son utilizadas para irrigar ciertos sembradíos, por ejemplo, ¿no? Las cosechas de ciertos productos, los cuales al fin y al cabo terminan siendo contaminados. Entonces, las aguas completamente residuales, son las que terminan siendo el mecanismo de contagio y de albergue de estos quistes. Entonces, verduras, frutas que estén evidentemente irrigadas con estas aguas van a ser mecanismos de infección. En la misma agua que esté contaminada va a ser un mecanismo de infección. Aquí el clásico ejemplo de la persona que ingiere agua de una piscina que esté sucia, ¿no? Una piscina que haya tenido contacto a un resto de defecación de una persona, pues puede tener la tendencia a contagiarse. O la persona que ingiere agua de mar, no agua de un lago, etc. Entonces, estos quistes que van a estar aquí van a ser ingeridos por el humano. Pasan por todo el tracto gastrointestinal y a nivel del tracto gastrointestinal van a tener una, digamos, una evolución particular. ¿Cuál es la principal fuente de almacenaje de estos, digamos, de la Yardia lamblia? El intestino delgado. Bien, el intestino delgado. Si queremos ser más precisos, es en primer lugar el duodeno y en segundo lugar el yeyuno proximal. Y dentro del duodeno hay una porción en particular que es más frecuente que alberga este parásito. Realmente la primera porción, es decir, la región del bulbo. ¿Ok? La región del bulbo. Bien, ahora, este quiste tiene la particularidad de que se va a redundancia, desenquistar. Es decir, si nosotros teníamos que el quiste, recordemos, tenía 4 núcleos, este se iba a dividir en 2, ¿no? Y va a liberar a 2 trofozoitos. Bien, libera 2 trofozoitos. Ahora, recordemos que cada trofozoito únicamente posee 2 núcleos. ¿Qué pasa aquí? Que cada trofozoito se va a reproducir. ¿Ok? Se va a reproducir. ¿Cómo es su reproducción? ¿Necesita otro trofozoito? No, su reproducción es asexual, es decir, no necesita intercambiar su material genético. ¿Cómo lo hace? Lo hace por el mecanismo de bipartición. Observen, el mecanismo de bipartición o fisión binaria involucra que digamos, un individuo se va a dividir en 2 partes iguales con la misma cantidad de exactamente cada componente, como si de un reflejo en espejo se tratase, ¿no? Entonces, cada trofozoito me va a dar a 2 trofozoitos más, ¿ok? ¿Por qué mecanismo habíamos dicho? Por el mecanismo de bipartición o fisión binaria, ¿ya? Así se llama el mecanismo. Entonces, pregunta clásica es, ¿cuántos trofozoitos me da un quiste? Un quiste me da netamente 4 trofozoitos, ¿no? Pero si queremos decir
¿Cuántos quistes de manera directa? Bueno, de manera directa son los da 2, ¿no? Pero si consideras más adelante el proceso de fisión binaria, pues son 4. ¿Ok? Perfecto. Ahora, estos trofozoitos van a continuar en la ruta del tracto gastrointestinal, del intestino delgado, pasando por el intestino grueso, y muchos de ellos se van a añadir o a adherir al epitelio gastrointestinal. Bien, recordemos el epitelio gastrointestinal, el epitelio ciliado, ¿no? En gran parte. Entonces, la adherencia a este epitelio ocasiona que muchas veces directamente, recordemos que este epitelio es un epitelio con la cualidad de absorber nutrientes, sustancias y demás de la luz intestinal. Entonces, estas sustancias no van a poder atravesar al epitelio, no van a poder ingresar. ¿Por qué? Porque este trofozoito actúa como una barrera, ¿ok? Como una barrera. Entonces, estas sustancias meramente rebotan, ¿no? Lo cual, lo correcto sería, o bueno, lo que debería pasar es que deberían ser absorbidas, ¿ya? Entonces, ese es un dato que vamos a dejarlo ahí para que lo vamos a ver cómo esto explica la clínica de un paciente infectado con Yardelapia, ¿ya? Y finalmente, estos trofozoitos y quistes pues, remanentes, ¿ok? Que son, importante mencionar, estos quistes remanentes son producto de que muchos de estos trofozoitos van a volver a enquistarse, ¿bien? Muchos van a volver a enquistarse, pero muchos otros directamente van a ser eliminados como tal. Entonces, estos dos van a ser eliminados y nuevamente se completa el ciclo que habíamos explicado, ¿no? Son liberados, los trofozoitos mueren y los quistes infectan pues otros elementos, ¿no? A través del agua. Ahora, conociendo el ciclo biológico, podemos completar directamente este cuadro informativo. Entonces, habíamos dicho que hay dos formas biológicas, ¿no? Teníamos el trofozoito y teníamos al quiste. Bien. Tenemos una forma infectante. ¿Quién es? El quiste, porque el quiste, al tener esa envoltura, resiste al medio ambiente y por ende no muere. Tenemos que, ¿cuál es el mecanismo de contagio? ¿No? El mecanismo de contagio es por vía oral, concretamente fecal oral. ¿Ok? Bien. ¿Y cuál es el huésped? El humano. ¿Pero en qué porción? En el intestino delgado. Para ser más exactos, en el duodeno y ayuno proximal. Y dentro del duodeno, habíamos dicho nosotros, en la primera porción, en el bulbo, ¿no? Y un dato muy importante es que usualmente la diarrea amblia y la patología en general se va a presentar en quién? En infantes menores de 5 años. Es lo más frecuente. ¿Ok? Perfecto. Ahora, dentro de la clínica, nosotros decimos que la gran mayoría de casos son asintomáticos, ¿no? Entonces, por ende, no requieren tratamiento alguno, porque tampoco es que den indicios de contagio. ¿Quiénes son asintomáticos? Principalmente todos aquellos que sean inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir inmunocompetentes? Que pues su sistema inmunológico funciona de manera correcta, ¿ok? ¿Y quiénes son asintomáticos? ¿Quiénes tienen clínica? Básicamente aquellos que tengan bajas sus defensas, es decir, la gran mayoría de veces pacientes con VIH, por ejemplo, o pacientes que estén recibiendo quimioterapia, ¿no? Es el clásico ejemplo. Ahora, dentro de estos pacientes hay otro grupo importante que vienen a ser de acuerdo al grupo etario, concretamente los extremos, es decir, o muy niños, ¿no? Pequeñitos que no tengan todavía el sistema inmunológico totalmente desarrollado, o directamente los adultos mayores que tengan un sistema inmunológico pues ya deteriorado. Entonces, ¿cuál es la clínica? Lo principal son síntomas inespecíficos. ¿Ok? Inespecíficos. ¿Qué tipo de síntomas inespecíficos? Del tracto gastrointestinal. Acá tenemos diarreas, vómitos, ¿no? Náuseas. Y dentro de estos, el más importante, podría decirse de cierta manera, sería la diarrea malabsortiva. ¿Por qué? ¿Cómo se produce esta diarrea? Pues el principio es el siguiente, el que ya hemos visto. Tenemos nuestro epitelio intestinal. Si el trofozoito de la Giardia sirve como una barrera de bloqueo al adherirse a este epitelio, pues directamente todos esos nutrientes, sustancias que se absorberían en ese epitelio se quedan en la luz intestinal y por ósmosis, o bueno, o por la osmolaridad que representan a nivel de la luz intestinal, pues generan toda esta diarrea absortiva.
Bien, luego también hay otro tipo de diarrea que suele encontrarse, ¿ok? Que viene a ser la diarrea eh, es la esteatorrea, ¿no? La diarrea esteatorreica, en otras palabras. Esteatorreica. Que básicamente es la diarrea con abundantes grasas, ¿ok? En las heces encontramos abundantes grasas. Luego también tenemos a la lientería. La lientería, ¿no? En grandes rasgos, básicamente es, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien consume, chupa un huesito, ingiere ese huesito y ese huesito sale en las heces tal cual lo ingirió. O por ejemplo, cuando uno almuerza su plato de lentejas y las lentejas salen tal cual se ingirieron a nivel de las heces, ¿no? Formaditas y todo, sin ningún rasgo de digestión o de absorción, destrucción y demás. ¿Ok? Esa es la famosa lientería. Y finalmente también tenemos digamos, otra presentación que viene a ser directamente el síndrome pseudoulceroso. Recordemos que las úlceras pépticas usualmente están presentes ¿dónde? En el estómago y en el intestino, justamente en el duodeno. Pero es más frecuente encontrarlo en el duodeno. Ahora, dentro del duodeno, la porción que más suele ser afectada por estas úlceras pépticas suele ser la primera porción. Y ojito, acá habíamos dicho que la primera porción también es el sitio de mayor frecuencia de afectación por parte de la diarrea amplia. Entonces, el compartir esa ubicación les hace presentar una clínica similar. Perfecto. Ahora, pasemos al diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos esta patología? Mediante cobro parasitológico, examen de parasitológico en heces. Bien. Segundo método de diagnóstico podemos realizar directamente antígenos fecales mediante PCR. ¿Ok? Pero, bueno, usualmente, pese a que los antígenos fecales es el método de elección, ¿no? En las zonas rurales, pues suele usarse el cobro parasitológico, más que todo por un déficit y ausencia del equipo de PCR. Bien. Ok, entonces, ¿cómo se observa un trofozoito, un quiste a nivel del microscopio? Observemos aquí. Habíamos dicho que el quiste era pues, relativamente pequeño, ¿no? Era ovalado, ovoide, con una cápsula o una envoltura que le da, la redundancia, lo circunda, y poseía 4 núcleos, ¿ok? Por otro lado, el trofozoito tiene una característica piriforme, algunos le llaman también acometado, ¿no? Su morfología acometada. También tiene la particularidad de tener, ¿qué cosa? 2 núcleos únicamente, como 2 ojitos, ¿ok? En su parte central va a tener un axonema, ¿no? Un axonema. Y en su parte también, en este caso, en su parte posterior, ¿no? Vamos a encontrar al famoso disco suctor, ¿ok? El disco suctor es netamente una porción posterior que va a estar encargada de poseer ciertas proteínas o ciertas, sí, bueno, proteínas de adhesión que nos va a servir para entender un poquito más la fisiopatología que vamos a explicar en el siguiente video. Y aquí vamos a destacar también sus flagelos. Observen, miren, aquí tienen, recordemos, 2 flagelos superiores, o sea, un par de flagelos superiores, un par laterales, otro par lateral y un par inferior, ¿no? Y eso es característica diferencial con respecto al quiste. Y en el cobropacitológico, usualmente lo que vamos a esperar visualizar son quistes, ¿ok? Múltiples quistes, en este caso, pues tetranucleados, ¿no? Es decir, con 4 núcleos, ¿no? Y cada uno de manera ovoidal.